¿Cómo están? Acá iniciando un nuevo ciclo de La Conversación, el podcast de Radio Brújula en esta nueva temporada 2025, y hoy nos damos un lujazo, la verdad, una persona con la cual queríamos charlar, conversar de la situación actual y también un poco de historia argentina, así que estamos con el dirigente, compañero Martín Ayerbe. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, muchachos, muchas gracias y un saludo a Diego Ginestra, que es mi amigo y es el que permitió que estemos hoy comunicados. Muchas gracias y un saludo grande a Diego. Y para presentarlo, bueno, Martín, por si no lo conocen, es dirigente del Movimiento de Liberación Nacional, es candidato a presidente en las últimas elecciones presidenciales del 2023. Es un dirigente, bueno, que recorre la patria, que viene pensando justamente los problemas de esta nación desde hace tiempo, y por eso queríamos tenerlo acá en la conversación. Para empezar, Martín, quería, bueno, empezar por lo más actual, para después ir en profundidad un poco más al pensamiento tuyo y entiendo también del movimiento que encabezás. Pero vos venís diciendo hace tiempo que a este gobierno hay que hacerle juicio político porque tiene que terminar cuanto antes. Yo quería ahondar ahí en esa declaración que vos venís teniendo para profundizar sobre los elementos que hay efectivamente para que se produzca un juicio político, y por qué pensás vos que esa es la salida más urgente e inmediata que necesita nuestra patria, ¿no? Porque hay que pegarle por todos los lados donde se le pueda pegar. Hay que pegarle con un juicio político, hay que pegarle en las elecciones, hay que pegarle donde se le pueda pegar para debilitar. Y no permitir que sigan haciendo el mal que están haciendo. Es una cuestión práctica esta. No es una cuestión que está basada en la filosofía del derecho. Está planteado en un realismo político. No es una idea idealista. Claro. Es una idea práctica, de plena ejecución. Porque ganar las elecciones no da el derecho a entregar la Argentina a las potencias extranjeras. Ser presidente de la nación no otorga un derecho ni una potestad de destruir la Argentina, de entregarla a la sinarquía internacional, a los poderes indirectos que dominan el país, entregar la tierra argentina, rematar las empresas argentinas, como se está haciendo en el caso de IMSA en Mendoza, una empresa estratégica que cuando la quebraron, el Estado argentino salió a levantar el quebranto. Pero claro, son todas decisiones tibias de Alberto Fernández de Kirchner, con la cual se levanta el quebranto, se sostiene más o menos la cosa así, no se toma verdadero control de la empresa, porque esa empresa habría que haberla absorbido en una corporación de defensa nacional, y esa corporación de defensa nacional unirla con el astillero Río Santiago, porque IMSA y Río Santiago son empresas complementarias. De hecho, han realizado muchas obras y trabajos en común. Claro. Y tienen centros de mecanizado pesado que son de los más grandes que hay en la Argentina. Entonces, eso que permitiría sumarlas a una corporación de defensa para fabricar sistema de armas argentino, para fabricar mecánica pesada, para producir turbinas hidroeléctricas y todo lo que tiene que ver con la provisión de las partes y los elementos del núcleo de una central nuclear. Son tanto Río Santiago como IMSA, Industrias Metalúrgicas Pescarmona, Sociedad Anónima de Mendoza, son capaces de proveer a la Comisión Nacional de Energía Atómica de los elementos críticos del núcleo del reactor y del circuito secundario, que es todo el trabajo de calderería, de todos los recipientes a presión, porque una central nuclear obtiene energía, obtiene calor del núcleo a partir de la excitación de los elementos del núcleo, de los componentes de lo que es el uranio, para que eso caliente una caldera y esa caldera libere vapor y mueva un dínamo. Claro. Es una máquina rotativa de vapor, una central nuclear. Y esos elementos críticos, que son elementos de aleaciones cromo-níquel molibdeno,
soldadura de esos equipos es una soldadura que es realizada por soldadores expertos, calificados en el más alto nivel de la soldadura de la metalúrgica internacional. Bueno, eso no es una empresa que se pueda vender como si fuera un kiosco, como si fuera, no sé, Arcor, que fabrica caramelos. No, Es otra cosa de lo que estamos hablando. tal cual, y bueno, llevando a colación lo que decís con respecto a IMSA, hay una entrega de ciertos resortes estratégicos, pensás vos, de este gobierno, por ejemplo, en materia energética y también en materia de defensa, que vos haces un gran énfasis ahí. Hace poco leí que van a hacer movimientos en conjunto con el Comando Sur, con los Estados Unidos en la Patagonia. ¿Cómo pensás geopolíticamente que se ordena este gobierno de Javier Milei? ¿O cuáles son las intenciones, entiendo yo? Al igual que todos los gobiernos que vienen de atrás. Las operaciones Gringo Gaucho con los Estados Unidos de Norteamérica se realizaron desde el año 1990 hasta el año 2010 sin solución de continuidad. Son 20 años de operaciones con portaaviones norteamericanos. Explícame vos qué tiene que hacer un portaaviones norteamericano en el Atlántico Sur, en el mar argentino. Los que le dieron logística y armamento a los ingleses para derramar sangre argentina en Malvinas 82. Los que provocaron el golpe de Estado contra el gobierno del general Perón y María Estela Martínez de Perón en el 76. Un gobierno que sacó cerca del 65% de los votos, que tenía la total legitimidad, que tenía el movimiento obrero organizado totalmente unido, la CGT totalmente normalizada, la Confederación General Económica junto con la CGT integrando la conducción superior de gobierno en la toma de decisiones del país. Y los Estados Unidos e Inglaterra con su servicio de inteligencia alentando luchas intestinas por izquierda y por derecha, metiendo clandestinamente armamento al país. Esos son los yanquis y esos son los ingleses. Y son los mismos que derramaron sangre argentina en el 82. Y son los mismos que llevaron adelante el proceso de desmantelamiento y de privatizaciones. Es el embajador norteamericano Terence Todman en la década del 90 el que viene acá a desactivar el proyecto Cóndor, el misil que sería capaz de ser disparado en el continente e impactar en Malvinas, dándole a la Argentina superioridad en su sistema de armas en el Atlántico Sur, hackeando la posición de ocupación ilegal de los ingleses. Y todo esto se firmó en la década del 90, al igual que los acuerdos de Madrid, y se vienen realizando operaciones con los Estados Unidos, con la Anglósfera, las operaciones Albatros, las operaciones Crux. Hay un montón de operaciones que se realizan desde 1990 hasta el día de la fecha, y todos los gobiernos las firmaron y fueron parte, porque no tienen hipótesis de conflicto, porque Inglaterra les dicta que no tengan hipótesis de conflicto. Entonces no hay hipótesis de conflicto. Firmaron los acuerdos de Madrid, firmaron la ley 24.184 de protección de inversiones inglesas, fueron los liquidadores del Estado empresario argentino con la ley 23.696, pusieron a privatización las 27 empresas del área de defensa, entregaron las fábricas militares de acero al extranjero para desmantelarlas, como hicieron con Altos Hornos Apla y como está haciendo Paolo Roca ahora con Techín. Ya pagaron un horno, están prontos a apagar el próximo horno. Cuando apaguen el otro horno nos vamos a quedar sin el poder de reducción. Vamos a ser importadores de chatarra, los argentinos, e importadores de acero cuando tuvimos autarquía siderúrgica. Pero bueno, la conducción política de los últimos 50 años es totalmente contraria a la obra de edificación del general Perón. Y en el campo del despliegue de los ejercicios militares, y esto viene de donde yo estoy contando. Lo que pasa es que nadie lo quería ver antes. Ahora se están fijando porque lo hace Milei, pero cuando lo hacían los otros no decían nada. Muy interesante, Martín, y ahí tocaste un punto, digo, con Paolo Roca y el Estado empresario argentino, que vos venís sosteniendo hace tiempo, de la importancia del Estado empresario argentino. ¿Cómo pensás vos que eso se ordena en cuanto a lo que se llamaba antes burguesía nacional? ¿Pensás que existe la burguesía nacional, que los empresarios privados, digo, tienen o tendrían que tener estímulos para
invertir en cuestiones estratégicas del país, o realmente el Estado empresario es el encargado de eso y la burguesía nacional no existe? Te lo pregunto porque hace poco hablábamos con un compañero que nos decía no existe en realidad, la burguesía nacional siempre se nutrió de favores del Estado y hay una gran disputa y una gran discusión en base a eso. Eso se ha convertido en un debate ideológico, que como todo debate ideológico lo que hace es dividir la conciencia de los argentinos y no provoca nada. Es totalmente estéril, porque la realidad es que la pyme argentina existe, la pequeña y mediana empresa argentina existe. Claro. Ahora, la pequeña y mediana empresa argentina es capaz de conducir el proceso de desarrollo nacional, es capaz de conducir la producción de acero en el país, es capaz de nacionalizar el petróleo, la industria privada argentina. Claro. Lo que hay que ver es la realidad, porque si no es un debate de la Facultad de Sociología que no provoca nada, no produce nada. Todavía no le hemos encontrado la utilidad a esa casa de estudio. No se sabe para qué se va ahí y con qué fines. Porque claro, la conducción, ¿quién es? El gorila de Romero. Que es el hijo del otro Romero, el gorila que entraron en el 55 a sangre y fuego y echaron a todos los pensadores nacionales. Todo el pensamiento nacional fue expulsado de la Universidad de Buenos Aires con los gorilas de los Romero, que son los que siguen conduciendo. Y son los que producen ¿qué? Y Darío Stranreicher. El relativismo moral, el relativismo cultural, el relativismo... No, mentira la verdad, cualquier cosa. Y eso el kirchnerismo lo paga desde el Estado. Utiliza al Estado para pagar la prédica y la propagación de ideas nihilistas y de descomposición nacional y de degeneración de la especie humana. Vos fíjate el absurdo al cual hemos llegado. Y además lo hacen de manera burlona e insultante. Acordate cuando hacían el Martín Fierro con lenguaje inclusivo. Nos quieren tomar a todos de idiotas, pero no se dan cuenta que va a tronar el escarmiento, y fuerte. Con respecto a esta cuestión intelectual que bien marcás de las altas casas de estudio, ¿no? de la Universidad Argentina, ahora este gobierno lo ha elegido también como un gran opositor, pero más que nada porque no creo que le interese el pensamiento nacional, pero tampoco la cuestión universitaria. Creo que apunta más a un emprendedurismo o algo así muy informal que no tenga que ver con la formación, ¿no? Porque liberales y keynesianos, o liberales y socialdemócratas, buscan destruir el orden de la educación argentina. La educación argentina ha logrado el 100% de la escolarización y ha logrado enseñar a leer y escribir a través de técnicas inductivas de enseñanza silábica. Hoy eso está prohibido en la escuela. Hoy los progres destruyeron la matriz de alfabetización argentina, trayendo las ideas del mitromarxismo y Paulo Freire y cualquier cosa que no sea argentina. ¿Para qué? Para, a través de la ideología, destruir el régimen de verdad, autoridad y tradición dentro de la escuela. Entonces, ¿qué hace? Bueno, ¿qué es el eslabón más débil de la escuela? El maestro. Entonces, el ámbito sagrado de la educación, que es el aula y la relación de autoridad del maestro, del profesor con los alumnos, eso está quebrado. Lo han quebrado. Liberales y progresistas lo quebraron con su relativismo moral, con una serie de tonterías que no saben, ni siquiera tienen claridad en lo que expresan, porque todo lo terminan con bueno, no sé, tipo nada, o no, quizás esté equivocado. Hablan de una manera en la cual ponen en duda incluso lo que ellos mismos afirman. Y es la dictadura del pensamiento único y el pensamiento de cancelación. Entonces, esto lo que ha provocado es volver totalmente inútil la educación, porque de la educación para el trabajo hemos pasado a la educación, como dicen,
como dicen desde el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Educación Sileoni, con los cuadros de Flaxo, que no los elige nadie en esta falsa democracia donde vos tenés formaciones ideológicas, como el caso de Flaxo, que ocupan las direcciones, son secretarios de Estado, gente que no ha elegido nadie. El pueblo argentino los desconoce, no sabe quiénes son, pero son los que diseñan los programas de estudio y han vuelto absurda la educación. Y el absurdo se ve en el resultado y también en la percepción de los propios alumnos, el cual no tiene ningún sentido ir a la escuela. Total, no hay sanción, no hay calificación, lo mismo un burro que un gran profesor, nadie repite, nadie es sancionado, no hay amonestaciones, nada, nada. Se va a la escuela como se va al club. Entonces han convertido la escuela en una unidad básica del progresismo para dar sus ideas. Como no pueden vencer de otra manera porque las ideas que tiene son repudiadas por el pueblo argentino, bueno, su batalla cultural es hacerlo a través del Estado, en el proceso de normalización, de homogeneización del pensamiento. Pero no pueden vencer, porque la familia argentina se resiste. La familia argentina se sigue resistiendo, y los profesores también. Nosotros no nos entregamos, nos resistimos este avance ideológico sobre la educación y sobre el sentido práctico que la educación tiene que tener, que es alfabetizar, que el alumno aprenda a leer, que aprenda a leer fluidamente, que aprenda a leer en voz alta, que pueda leer un texto en voz alta y que pueda entender lo que está leyendo, que comprenda aquello que está leyendo en el momento que lo lee. No que tenga que leerlo 30 veces para darse cuenta, sino que pueda tomar un texto y que pueda El presente trabajo intenta mostrar sucintamente los antecedentes naturales, funciones y medios y proyecciones de la organización sindical. Es decir, intenta ser un pequeño instrumento apto para la comprensión del fenómeno sindical. Por supuesto que nosotros nos veríamos logrados si el mismo fuera de utilidad para el gremialista a quien específicamente va dirigido, pero no para decirle qué es lo que debe hacer, sino para explicitar lo que él, por el hecho de serlo, ya implícitamente sabe. Por lo demás, la tarea del filósofo no es otra más la de explicitar lo implícito que la realidad encierra. En otras palabras, lograr expresar clara y distinta y sistemáticamente qué es el fenómeno que ocupa su atención. Esta es la introducción del texto de la organización sindical, según el orden natural, del más grande filósofo argentino, que es Alberto Buela. Y claro, cuando uno lee esto por primera vez entiende porque ha sido educado en un régimen educativo que han destruido los últimos 30 años. Entonces, y esto nos enseña además. ¿Qué se enseña? Extranjería se enseña. Entonces tenemos un problema en que los pibes no pueden leer fluidamente, no comprenden lo que leen. ¿Eso qué conlleva? Que tienen dificultades para expresarse, para escribir, porque el que no lee no escribe. El propio Borges decía que él quisiera no ser juzgado por lo que escribió, sino por lo que él ha leído. Porque ahí señeramente, ¿qué está diciendo? Que está solapado en sus dichos. Que se escribe en función de lo que se lee. Claro, tal cual. Y no existe un escritor que no lee. Todos los escritores leen y leen muchísimo. Todos los músicos escuchan muchísima música y no tocan su propia música. Los músicos tocan muchísima música de muchísimos otros artistas y de los más diversos estilos. Y eso lo que hace es darles un campo fértil en el cual ellos cultivar su propia obra, el fruto de su propio trabajo. Esto está roto. Entonces tenemos que volver a la educación para el trabajo. Por eso nosotros, si Dios nos permite y el pueblo argentino nos acompaña en su voluntad de poder, nosotros vamos a terminar con el régimen de los bachilleratos. Bueno, el bachillerato que está, ya está. El que quiera hacer ahí, que haga ahí. Nadie, no se lo vamos a impedir. Pero nosotros vamos a abrir solamente escuelas de artes y oficios. Todas las escuelas que nosotros vamos a abrir van a ser de escuelas de artes y de oficios. Y esas escuelas de artes y oficios van a enseñar plástica, literatura y música, al tiempo que también están enseñando matemática, física, química, electricidad, mecánica,
y las especialidades que luego vienen después. Pero hasta el cuarto año, en un régimen de 6 años, hasta el tercer o cuarto año, tiene que haber una formación general para luego elegir la especialización. Entonces nosotros hasta tercer año estudiamos artes y oficios. Y bueno, y a partir del cuarto año hacemos cuarto, quinto y sexto ya con una definición, porque en el cuarto año uno ya más o menos tiene una mayor noción. A los 16 años es posible ya más o algo discernir. Antes, ¿quién puede saber qué quiere estudiar cuando tiene 12 años? Nadie. Ahora, a los 16 años, bueno, ya es posible tener un mayor entendimiento. Pero para eso hay que permitir la exploración del mundo, de la ciencia, de las artes y los saberes de la humanidad a partir de una formación que permita conocer y que despierte el deseo de conocer y aprender en los jóvenes. Entonces, bueno, para el cuarto año algunos jóvenes dirán, no, a mí me interesa la música, y otros dirán, a mí me interesan los motores a combustión interna. Otro dirán, me gusta la literatura, y otro dirá, yo quiero seguir con la química. Y otro dirá, bueno, a mí me interesa pintar, esculpir. Y otro dirá, mi interés va por la electromecánica. Pero hay que permitir conocer. Y entonces esto formaría un tipo de técnico y de artista que domina. No hay artista que no domine la técnica. Para ser un artista, hay artistas que tienen el óleo sagrado de Samuel, que tienen innatamente un talento, pero que están buscando en la técnica perfeccionarse, porque saben que en el conocer y en el especializarse dentro de determinadas técnicas, eso hace que su obra adquiera mayor profundidad, pinta mejor, compone mejor, escribe mejor. Por eso los grandes se la pasan estudiando. Todos los grandes de la literatura, de la pintura y de la música se la pasan estudiando, estudian siempre. Ahora, pero también en la técnica, tener la posibilidad de adquirir la sensibilidad que las artes dan, permite que el técnico tenga una inclinación espiritual que no solamente está por su afán de dominar la técnica, sino que le permite una sensibilidad que para conocer e incluso para juzgar dan a un hombre integrado, que esto que lo tiene que completar. Tanto para la técnica como para las artes tiene que estar la filosofía de manera transversal, haciendo las preguntas y dando las respuestas en lo que es el hombre, el mundo y sus problemas. La ética de las virtudes. Si no hay una fuerte formación ética y también la educación, le falta algo. Pero la formación ética no es una bajada de línea ideológica, sino que es la observación objetiva de la realidad y a partir de ello poder tener acceso a el conocimiento de las virtudes. Nosotros no buscamos estudiar las virtudes para ser eruditos, buscamos conocer las virtudes para ser buenas personas. Ahora, si en la facultad no se enseña Aristóteles y se enseña la degeneración de la escuela de Frankfurt, se enseña Derrida, Foucault y todo eso, bueno, estamos perdidos, muchachos. Estamos perdidos. Con respecto a... Muy interesante lo que decís de la formación, Martín, y tengo entendido que también presentaron algunos proyectos que tienen que ver justamente con el desarrollo, sobre todo logístico y mecánico de la Argentina, al diputado Tonoli, si no me equivoco, que tiene que ver con el IAPI del siglo XXI, con el FODIN. ¿Qué nos podés decir de esos proyectos? Que la verdad yo lo estuve viendo y son muy interesantes para el desarrollo argentino, ¿no? Hay una serie de proyectos que hacen al orden logístico, del orden de la marina mercante, del orden del sistema ferroviario y el transporte carretero y aeronáutico, que constituyen para nosotros la idea de crear una corporación multimodal de transporte que permita tener dominio logístico de todo nuestro territorio y que además sea
el vehículo de intercambio en las relaciones internacionales a través de la Marina Mercante y Aerolíneas Argentinas. Esto va acompañado con, bueno, la presentación de una corporación del comercio exterior, que es el IAPI del siglo XXI, Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, con el cual la Argentina volverá a retomar las relaciones internacionales que ha cedido. La Argentina hace 50 años que no tiene relaciones internacionales. La Argentina no se vincula con nadie en el mundo. ¿Por qué? Porque todo está mediado por las multinacionales y las embajadas extranjeras. Los gobiernos argentinos no tienen verdaderamente potestad de realizar acuerdos internacionales porque han cedido los vínculos internacionales a las multinacionales y las embajadas extranjeras, que esto es la anglósfera principalmente. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, principalmente. Que son los que llevan adelante el proceso de la División Internacional del Trabajo. Entonces determinan que la Argentina tiene que ser monoproductora de materia prima y que no tiene que producir industria. Bueno, el pueblo argentino se mantiene siendo vanguardia y teniendo dominio en el ciclo completo de la energía nuclear. Fabricamos reactores de investigación, reactores de potencia, fabricamos combustibles, hacemos minería de uranio, todo hacemos. Todo. Y vendemos al mundo. Y a su vez somos vanguardia porque el reactor Karen es un reactor compacto, modular, que es un hecho revolucionario en la industria nuclear, porque es un reactor que se puede montar por fuera de una gran fuente de agua que se utiliza como en el embalse Río Tercero o en Atucha. Tanto el río Paraná como el embalse de Córdoba se utilizan para refrigerar el reactor, porque hay que enfriar ese vapor que sale del reactor. Hay que, con un intercambiador de calor, poder bajar la temperatura del mismo, y lo mismo ocurre con los sistemas de seguridad que necesitan, ante algún tipo de emergencia, enfriar rápidamente el núcleo, que se provoca de dos maneras: envenenando el reactor y que frena el proceso de fisión, y refrigerándolo con agua. Bueno, somos muy buenos los argentinos. Técnicamente somos muy buenos. Nos falta organización política, porque estamos atrapados en la dictadura de los partidos políticos. Estamos de rehenes de los partidos políticos, de la democracia liberal, que es falsa, que es la dictadura de los partidos. Por eso nosotros necesitamos una organización política que sea el comunitarismo argentino, donde la idea de comunidad organizada, además de ser un proyecto social o un proyecto comunitario, edificar, sea también un dispositivo de poder del pueblo, por lo cual las organizaciones libres del pueblo, los gremios, las asociaciones civiles, las juntas vecinales, las bibliotecas populares, los clubes de barrio, son fuerzas concurrentes al Estado, sin ser el Estado, sin pretender serlo, pero tampoco aceptando ningún tipo de tutela, ni del gobierno ni del Estado, porque nosotros separamos claramente la doctrina nacional, separa claramente Estado, gobierno y pueblo libre. Ahora, el pueblo, para ser libre, tiene que estar organizado, si no, no es libre. Entonces, Estado, gobierno y organizaciones libres. De ese modo, en esa clara separación, se puede establecer que la doctrina argentina no es ni la doctrina liberal capitalista, tampoco es la doctrina comunista, ni tampoco es el fascismo. Es otro sistema político, porque la concepción argentina es que el poder está en el pueblo es fuente de valores positivos, y el pueblo, en él se deposita el poder, y el pueblo puede delegar la ejecución en los conductores. Muy interesante, Martín. Y con respecto a estas categorías que muchos
algunos catalogan a este gobierno también como fascista, autoritario con respecto a lo que pasó la semana pasada. ¿Vos pensás que esos son límites justamente del modelo que trata de implantar Javier Milei o no le cabe esa calificación? No, eso no es así, eso es una burrada. Es una burrada. El progresismo usa fascismo como insulto. Entonces todo lo que no le gusta dice que es facho. Son fachos, son fascistas. Eso es una burrada. Fascismo es una idea que no es la nuestra, la de los argentinos. Es la idea de que todo dentro del Estado, nada por fuera del Estado. Entonces el Estado crea los sindicatos y los sindicatos son apéndices, órganos del Estado. Entonces, ¿qué se constituyen los sindicatos? Los sindicatos se constituyen en una organización que está verticalmente conducida desde el Estado, a través del gobierno, y bueno, eso tiene serios problemas. ¿Por qué? Y porque imagínense cuando hay algún tipo de disidencia sindical, algún tipo de disidencia gremial, que convierte al obrero que está en disidencia en enemigo del Estado y la nación. Entonces eso no va para nosotros. Es otra idea, no es nuestra, ni me interesa, es de otros. Lo que no se puede hacer es esta burrada de decirle a Milei que quiere destruir el Estado, decirle fascista. ¿Por qué? Le dicen fascista porque en realidad como Milei es liberal, pero ellos también, los progresistas son también liberales, no se pelean con el liberalismo, porque son liberales. En el fondo, en el corazón son liberales, eso es un corazón liberal. Que es individualista, que es supremacista, y que tiene esta idea la idea que subyace es la idea de que la fuente de poder es el dinero, no el pueblo. Por eso hay que tener dinero. Fíjate que han predicado todos estos años que no se puede hacer política sin guita. Toman al militante que tiene una idea del bien común, lo tratan de idiota y de que tiene que subordinarse al régimen, de que sin guita no se puede hacer política. Entonces han pasado del robo para la corona de la década del 90 a el robo para la orga. Entonces ellos aceptan que robar para la organización política está bien. Entonces, ¿qué hay ahí? Hay un quebranto ético por una mala práctica moral. Entonces, el bien se hace de una sola manera, bien. Ahora, el mal tiene múltiples maneras de ejecución. Y esto de decir que Milei es fascista es una burrada. Es una burrada. Y lo dicen profesionales universitarios. Gente con título universitario dice esa burrada. Gente de las ciencias sociales dice esa burrada. Que fue a sociología, que fue a antropología, que fue a ciencias políticas, que estudió derecho, son abogados, dicen esa burrada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la conducción política del país está en manos de los peores. Porque confunden, engañan y mienten. Entonces se requiere de otro orden, de hombres sensatos, prudentes, templados, que estén regidos bajo el orden de la búsqueda de la justicia y que cultiven la ética de las virtudes para que la fe, la esperanza, el amor y la humildad, esas virtudes teologales, estén presentes en la conciencia del hombre para cultivarlas en sí y en los demás, inculcarlas en los demás. Y que las virtudes cardinales, la fortaleza, la templanza, la prudencia y la justicia, también sean virtudes que se cultivan en uno, pero se buscan inculcar en el prójimo. ¿Y eso qué nos permite a nosotros? Bueno, darnos cuenta que como argentinos hay 4 virtudes gauchas, 4 virtudes de los criollos, que son la preferencia por nosotros mismos, el orden vertical de los valores, el valor de la palabra empeñada y la gauchada. Porque primero que nada, argentinos. Primero, antes que cualquier cosa, argentinos. Y esto se da naturalmente en el pueblo. Franco Colapinto no tiene formación, no fue a la Facultad de Ciencias Políticas para darse cuenta, ni tampoco fue a estudiar con los gorilas de la Facultad de Filosofía y Letras de Mundo Puan. Pero Franco Colapinto, cuando le dicen franco-italiano, cuando le dicen ítalo-argentino, Franco ¿qué dice? No, argentino.
No está renegando de que quizás un abuelo vino de Italia, pero está diciendo, sí, los abuelos vinieron de Italia, pero nosotros somos argentinos. No lo dice denostando, lo dice afirmando, pero con respeto. Cuando le ponen un trapo del enemigo para que firme, se niega a firmar la bandera del enemigo. Se niega a firmar la bandera de Inglaterra. Cuando lo tratan de reducir y de humillar, se comporta como un digno argentino. No falta el respeto, pero dice la verdad. Entonces, ¿qué hace? Se prefiere a sí mismo. Y cuando Franquito Colapinto se prefiere a sí mismo, nos prefiere a todos, los que somos argentinos como él. Entonces nos unen a través de su figura. Y de eso hay muchos ejemplos. Pongo lo de Franco Colapinto porque justamente es un hombre que no es de la política, es un hombre que no es del pensamiento nacional, no es un filósofo, no es un pensador, es un corredor de auto, de carrera. Y es un joven. Pero que lo señalo porque lo que se destaca en él no es su erudición o su formación académica. Es justamente esa manera irreverente que se da de forma espontánea por la sola condición de ser argentino. Por eso no hay que tironearlo. Los kirchneristas se lo quieren llevar para su lado, los liberales de Milei para el suyo. No hay que tironearlo al pibe, hay que dejarlo de ser en libertad. No va a faltar el estúpido que después diga que es gorila o que es cuca. Es una pavada todo eso. Eso divide a los argentinos. Nosotros tenemos que lograr que las figuras, cuando tienen esa manifestación de autenticidad, las tenemos que alentar a que sigan siendo así. No a que el tipo deje de ser lo que es para contentar a un sector. Porque eso hace a la división nacional que nos han llevado los últimos 30 años. Entonces, quiero decir con esto que en la preferencia por nosotros mismos está la forma. Ahí se manifiesta de forma clara la pregunta: ¿qué es ser un hombre americano? ¿Qué significa ser americano? ¿Qué es esta raza de los criollos? Bueno, eso requiere que en esa preferencia por nosotros mismos hay una misión, hay un don de ser criollo, que es poder ver esto, las virtudes teologales, las cardinales y las gauchas. 12 virtudes para un argentino, 12 virtudes para un criollo. Pero también en esto hay una misión, que es el enraizamiento de nosotros en nuestra tierra. Y que en ese enraizamiento, ¿qué se produce? Una cultura nacional. Alentamos una cultura nacional, porque en ese enraizamiento nosotros buscamos cultivar. Y justamente la palabra cultura viene de cultivo, de colere. Entonces, buscamos ¿qué? Dar los frutos de esta tierra, que son los frutos espirituales, que se dan a través de la cultura de los argentinos, ¿no? Bueno, hay muchos ejemplos de esto. Tal cual. Es muy interesante, Martín, y te agradezco nuevamente por la charla, por los minutos que nos diste. Y para cerrar, yo sé que tenés una relación muy cercana con Alberto Huela, un filósofo que nombraste en la charla, y yo de hecho lo estoy leyendo ahora con Teoría del Disenso, pero quería saber qué idea o qué pensamiento tiene él con respecto a la actualidad y hacia el futuro, y qué cosas se pueden aplicar, vos pensás, de cara a lo que viene. Esperemos, bueno, como vos bien dijiste al principio de la charla, con el fin de este gobierno bastante cruel, ¿no? Y Alberto dijo, gana Milei. Lo vio. Lo vio venir. Él sí la vio. La vio. Y había tontos fanáticos que decían, no, le haces el juego a la derecha. Te estoy diciendo lo que va a pasar, no lo querés ver. No aceptan la realidad. Y Alberto lo dijo. Con respecto a esto, ¿no? Ahora, lo más importante de Alberto, además de sus diagnósticos precisos, es que Alberto es el que está planteando que la teoría, que el dispositivo de poder es el comunitarismo argentino, que eso está dentro de la doctrina justicialista, y que Alberto lo explica de una manera tan clara que sobre la idea de la comunidad organizada de Perón, Alberto Huela nos da algo más, que nos facilita a todos nosotros comprender. Por eso hay que leerlo.
Y además Alberto Abuela es el creador de la teoría del disenso, donde él parte desde la realidad. Entonces dice, no, en la situación en la cual nosotros nos encontramos no hay consenso. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo con el régimen colonial. Entonces partimos del disenso. Entonces cuando nos llaman a consensuar a nosotros, ¿qué decimos? No, no consensuamos nada, porque el consenso hace de cuenta que te tiene en cuenta. Es la hipocresía, es el fariseísmo político. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Nos llaman a una mesa para consensuar. Ya tienen todo cocinado, tienen el documento escrito, ya tienen todo rosqueado y nos llaman a nosotros para completar la ceremonia. Y nosotros decimos, no, pero queremos poner esto en discusión. ¿Cuánta? Nos pasa desde hace muchísimos años. A mí desde hace 25 años me pasa esto. El negro Ginestra esto lo sabe claramente porque él fue parte de estas discusiones hace 25 años atrás, cuando nosotros no conocíamos a Alberto Abuela y no sabíamos todo esto que Alberto nos enseñó. Pero intuitivamente nos dábamos cuenta que en el consenso había una trampa. Claro, porque hace de cuenta que te tiene en cuenta. Y cuando vos planteás la disidencia te dice, no, le haces el juego a la derecha. No, atentás contra la unidad. Y mirá la situación donde nos llevaron. Nos entregaron a Milei. Nos entregaron. Entonces, en el disenso, ¿qué hay? En el disenso hay un discernir del hombre en el cual, así como planteábamos que en la ética de las virtudes, el hombre no... Nosotros rechazamos cumplir con la ética del deber de Immanuel Kant, que es la fuente de toda la maldad de este mundo. De la Revolución Francesa, la prohibición de los gremios con la ley de Le Chapelier, el nominalismo y relativismo inglés, todo eso viene de ahí, de Kant, que se sigue enseñando en las universidades. Cuando habría que enseñar Vuela y Aristóteles. No, se enseña Kant y Darío Stanraicher. Por eso la decadencia nacional en la cual nos encontramos. Es por eso que en la teoría del disenso, ¿qué se entiende? Que hay algo que viene de la idea de la ética de la virtud, donde el hombre busca en su propia ley interior encontrar el bien. Y en su interior está el bien, porque el hombre es naturalmente bueno. Ahora, ¿eso qué es? El spoudaios. Aquel movimiento interior del hombre con el cual se da cuenta en su propio discernimiento cuál es el bien y elige realizarlo. Ese es, a modo de ejemplo, el Cristo existencial. El que da el testimonio, no solamente el Dios vivo para nosotros, el Salvador, nuestro Salvador, sino el Cristo existencial, que es el que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, quien no está conmigo está contra mí, el que no junta para mí desparrama. Es el Cristo existencial, el que está ahí, entre los hombres, dando su testimonio. Ahora, en esto hay que agregar que estas ideas tan importantes que Alberto ha puesto por escrito y nos enseñan. Yo este domingo vamos a ir a la chacra con un grupo, con filósofos que continúan su línea, que son jóvenes, Jonathan Di Paola, Diego Cheramón, y vamos a ir a comer un asado. Y vamos a andar a caballo un rato con el gaucho Abuela. Y vamos a hablar también de otra cosa que es importante, que te quiero dejar a vos y a la audiencia, que es, además de la teoría del disenso, la concepción de la metapolítica. Aquello que tiene que ordenar lo político, aquello que está antes de la política, que es el barro, la lucha, donde también se ven, ¿no?, en la lucha de los talentos, pero aquello que tiene que estar predeterminado antes, aquellas cosas que para nosotros son irrenunciables y aquellas cosas que son la causa que nos moviliza. Bueno, eso es la metapolítica. Y agregar que, bueno, en sus textos nosotros podemos comprendernos, sobre todo lo más importante de Abuela es que nos podemos comprender a nosotros mismos como argentinos. Eso es lo más importante de todo. Es encontrarnos a través de sus pensamientos, sus ideas, encontrarnos los argentinos con nosotros mismos. Saber quiénes somos. Y eso provoca una afirmación que naturalmente se da en la persona. Sin buscar el consenso, justamente. Sino, desde el disenso, poder alcanzar en algún momento un acuerdo de Argentina. Respetando el viejo apotegma criollo, que es que aquí naides es más que naide. Genial forma de finalizar, y la verdad que un gran abrazo a Abuela, al maestro Alberto Abuela. Deseamos en algún momento si se puede hablar con él, así que
transmitirle también los saludos y te agradezco nuevamente, Martín, bueno, esperando que esto cambie y que cuanto antes podamos otra vez crear un horizonte en común para Argentina, que nada tiene que ver justamente con esta gente que nos gobierna hoy en día. Así que muchísimas gracias, Martín, y nada, saludos también a Alberto, esperemos tenerlo por el ciclo tarde o temprano. Bueno, les comunico, yo este domingo lo vamos a ver y les comunico el saludo de ustedes que tienen ganas de conversar con él, y todo esto lo estamos haciendo en el modelo argentino para el proyecto nacional. A eso los invitamos, a eso los invito yo, los invita Alberto Vuela, los invita el grupo de discípulos que Alberto tiene, que está trabajando en un texto sobre el modelo argentino como fuerza de aplicación para un futuro gobierno nacional, y también con todos los técnicos, a través de la figura de Ángel Mauro, con lo cual se está desarrollando lo que tiene que ver con el proyecto productivo argentino, el proyecto de industrialización, lo que hace a la vida económica del país, y con Romina Cortaberría y Roberto Cellini en la idea de comunidad organizada, cómo valerse de lo que hace al campo del espíritu y al campo de la técnica para que eso constituya el volumen de inscripción de las tres dimensiones del ser, y eso se constituya en la carta de navegación de un futuro gobierno nacional. Que el modelo argentino sea el continente de unidad de todos los argentinos, de todos los criollos. Que eso a su vez sea una carta de navegación irrenunciable para quien tenga la máxima responsabilidad de conducción política del país. Y que en él siempre esté la idea que hay que reemplazar la agresión por la idea, y la idea tiene que ser la única lucha de arma entre argentinos. Porque para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Muchísimas gracias. Gran cita para finalizar. Muchas gracias a todos. Los saludamos a Martín y bueno, a toda la audiencia. Nos encontramos seguramente la semana que viene en una nueva edición de La Conversación acá por Radio Brújula.